voy a autograbar. Bueno, entonces el tema es creer en mí. A mí sí me gusta ponerme de pie para hablar. Creer en mí. Entonces, creería yo, bueno, es mi percepción, que si uno quiere que le vaya bien en cualquier área de la vida, lo primero es creer en uno mismo. Y no hay que confundir eso con un tema pues de arrogancia, de soberbia, sí, eso es otra cosa, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero, y bueno, para tener dinero también. Es decir, ¿cómo voy a vender algo si no creo en mí mismo? ¿Cómo voy a prestar un servicio si no creo en lo que soy? Entonces es fundamental creer en mí y va muy pegado a lo que comentaba Diego. El tema de poder hacer amigos y poder influenciar en las personas va profundamente vinculado a poder creer en mí. Si yo lo creo en mí, gracias. Hay una historia, me parece muy bonita, la historia del Buda de oro. ¿Alguien la ha escuchado? No. Una historia muy famosa. Entonces la historia es que tenían que trasladar una estatua de un Buda de un lugar a otro, porque estaban haciendo unos arreglos del templo donde estaba esa estatua. Entonces la tenían que trastear con muchísimo cuidado, pero la grúa en la que la estaban trasteando tuvo un problema, se cayó la estatua, era una estatua muy grande, entonces bueno, la tuvieron que dejar ahí y empezó a llover. Lo máximo que pudieron hacer fue hacerle como una carpita ahí para que no se mojara tanto. Al día siguiente, un monje fue a mirar, a evaluar los daños y dijo, oiga, ¿qué pasó acá? Entonces empezó a mirar, tal, y vio que había una fisura en la estatua. A través del barro, a través de la estatua de piedra, de barro, se veía una fisura ahí como un metal que brillaba. Entonces empezó a mirar, llamó a los expertos y descubrieron que al quitar esa capa de barro, la estatua estaba realmente hecha de oro. Entonces, bueno, se pusieron a investigar y resulta que mucho tiempo atrás llegaron unos conquistadores, unos invasores, y llegaron a ese monasterio y los monjes, para cuidar la estatua, la cubrieron de barro, para que pensaran que no valía nada y no se la robaran. Y así duró mucho tiempo, muchísimos años duró la estatua así, hasta que ocurrió ese accidente y descubrieron que era de oro. Pues la enseñanza es muy evidente, ¿no? Todos somos de alguna manera como esa estatua. Muchas veces nos hemos ocultado nuestro verdadero valor por muchas razones, ¿sí? Una de esas puede ser para protegernos, para que la gente no nos haga daño, para que la gente no nos robe algo que pensamos que es muy valioso para nosotros, por lo que sea, por vergüenza, por una falsa humildad, de pronto cubrimos ese oro que tenemos con barro, con lo que apareciera. Y paradójicamente las crisis, los golpes de la vida, son los que hacen que se abra una fisurita y uno diga, oiga, yo como que estoy hecho de algo más que de barro. Yo como que estoy hecho de algo más que de lo que la gente cree. Por eso a veces el oro y la materia prima de lo que estamos hechos surge cuando estamos en una quiebra económica, sin trabajo, con un problema de salud, en una ruptura amorosa. Casi siempre, ahí es donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. ¿Sí? Si la estatua hubiera estado hecha solo de barro, se hubiera caído la altura y se hubiera roto completamente, desmoronado completamente, pero estaba hecha de oro. Entonces, quería empezar con esa historia para indagar un poco sobre el tema. Me gustan mucho los temas grupales como el que estamos haciendo hoy. Dale, no hay problema. No hay problema. No os preocupéis. Entonces les quiero compartir una oración o una reflexión. Les estaba diciendo que me encantan los temas grupales porque el trabajo personal es muy importante, pero uno con uno tiende a autoengañarse. Cuando yo digo que mi guía espiritual es Iván Cardona, pues yo mismo me hago trampas. Guía espiritual Iván Cardona, ¿está permitido ir a tomar todos los días? Sí, claro, si no hay problema. Guía espiritual Iván Cardona, ¿está permitido andar a pelear con todo el mundo? Sí, claro. O psicólogo Iván Cardona, mi psicólogo Iván, ¿está permitido, yo no sé, hacer todo el domingo durmiendo en la cama? Hágale, Mancho, está bien. Uno mismo es muy complaciente con uno mismo y se tira por el lado que le gusta. Entonces el tema grupal me gusta mucho por eso, porque
el compañero del grupo, el amigo, llámese comunidad, grupo, lo que sea, te ayuda a descubrir tus defectos y a darte cuenta de cuando estás cometiendo un error. Entonces, ¿cómo creer en mí? También en la interacción con otras personas. Digamos que no se trata de un tema yo solo por allá, que también de vez en cuando es bueno, pero no exclusivamente solo por allá, pensando que soy el máximo, o al revés, que no hago nada. Cuando interactúo con otros me doy cuenta de mi verdadero tamaño. Y me encontré con una reflexión que hacen en comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica son comunidades donde se van a vivir a una finca, a un lugar natural, y se van a vivir allá para trabajar temas como la adicción, la anorexia, la depresión. Entonces se van, a eso le llaman comunidad terapéutica. Y desde que se levantan hasta que se acuestan, todo lo que hacen lo hacen con un sentido terapéutico. Pregunta, ¿y ellos son, por decir algo, van a tratar la adicción? ¿Hay personas adictas ahí? ¿O van a estudiar un tema para despertarlo a personas? Hay personas adictas ahí, viviendo ahí. De hecho empezó muy fuertemente con las adicciones. Entonces había una comunidad terapéutica que se llamaba Daitop. Y en Daitop hubo un residente, una persona que vivía ahí, y escribió la reflexión que les voy a leer, que hace referencia a lo que les digo, lo hermoso que es poder compartir con otros y darse cuenta de quién soy realmente, ¿sí? Porque el otro es un espejo mío. Hemos cometido un error, y lastimosamente muchos psicólogos, de decir tú puedes solo, tú no necesitas de nadie, la felicidad está en ti. O sea, sí, marica, pero vinimos de otro ser humano, hemos subsistido como especie hasta la fecha gracias a haber crecido y vivido en tribus. Sí. Si no íbamos, un solo hombre no podía matar un mamut, tenían que ir varios. Un solo hombre no podía enfrentarse a un tigre, tenían que ir varios. Sí. Una sola mujer no podía sembrar o recoger no, tenían que ir varios. ¿Sí? Y no podíamos sacar a los niños adelante. Es decir, hemos llegado hasta este momento histórico gracias al trabajo en comunidad. Sí, es cierto. Entonces es un grave error que vuelvo y repito, lo han cometido inclusive muchos psicólogos, y se han escrito libros sobre eso, que no necesitas de nadie, o sea, como una flor que solo hace fotosíntesis del sol, y ni siquiera la flor, porque la flor necesita agua, necesita... Es verdad. Entonces la reflexión dice así: estoy aquí porque no encuentro refugio en mí mismo. Hasta que no me confronte en el corazón y en los ojos de los demás, estaré corriendo. Hasta que no fuerce a mi prójimo a conocer mis secretos, no estaré a salvo de ellos. Si no permito que me conozcan, no me puedo conocer yo mismo ni a nadie más, estaré solo. ¿Dónde sino en este lugar donde estamos todos en lo mismo puedo encontrar un espejo? Aquí junto a otros puedo por fin verme claramente, no como el gigante de mis sueños ni como el enano de mis temores, sino como una persona parte de un todo, con un mismo propósito. En este lugar puedo echar raíces y crecer, ya no más solo como en la muerte, sino vivo, para mí y para los demás. Esa es la reflexión. Entonces, a mí hay pedacitos de la reflexión que a mí me encantan. Una es ya no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis temores, sino del tamaño real. Cuando me creo el gigante de mis sueños, el compañero o la amiga le dice a uno: hey, Ancho, bájate. Sí, bájate de la nube. Y cuando me siento el enano de mis temores, mi compañero, mi amigo, mi amiga también me dice: hey, tranquilo, no te asustes, es una bobada. ¿Te vas a achicopalar con eso? Sí. Te vas a asustar, te van a amedrentar. Si tú eres capaz de más, yo he visto que tú has superado cosas peores. Entonces el grupo es fundamental. Es fundamental. Les hablaba en la historia del Buda de Oro que la crisis, el conflicto, el dolor, el sentimiento de soledad, todas esas, la bancarrota, todas esas cosas nos ayudan a saber de qué estamos hechos. Hay un señor que se llama Joseph Campbell, no sé si alguno haya escuchado hablar de él. Joseph Campbell es un mitólogo, o sea, una persona que se dedicó a estudiar mitos. Joseph Campbell. Entonces este señor Joseph Campbell se puso a mirar que todos los mitos de todas las culturas, sin importar si eran de Asia, de África, de América, donde fuera, tenían unas ciertas similitudes. Entonces la similitud es la siguiente, a ver si la puedo resumir bien. Es mucho más complejo que mi resumen, pero es básicamente que hay una persona tranquila en su zona de confort, relax. De pronto pasa algo raro, ¿sí? Y esa situación extraña hace que esta persona tenga que emprender un viaje, salir de su zona de confort. Empieza a emprender ese viaje
Y en ese viaje empieza a vivir desafíos, dificultades, pero también a aprender muchas cosas. Y en ese camino encuentra mentores, pero también encuentra gente que ¿A quién ayudar? la quiere ayudar, pero también gente que lo quiere tumbar. Ah, ok. El mentor es el que te ayuda a surgir, pero también el otro que te dice, usted no va a poder. Llega un momento cumbre de la historia donde cae como en un agujero, en un hueco, en una caverna, y el man dice, aquí me jodí. Y cuando logra superar ese episodio, el punto más álgido, el más cruel, es cuando sale transformado para bien, cuando ha superado todos sus miedos, sus debilidades, y ya él puede empezar inclusive a ser un maestro, un mentor. Entonces, eso tiene mucho que ver con el conocimiento de uno mismo y con creer en mí. Si yo no puedo enseñarle, dicen algunos terapeutas, yo no puedo enseñarle a alguien a cruzar el río si yo no lo he cruzado. Si yo no puedo. Mira, es que el río se trata. No, ¿tú ya lo cruzaste? Entonces, hay que cruzar nuestro río y hay que vivir nuestra... Es eso que les hablo de Joseph Campbell, él le llama la historia del héroe. Se llama esa similitud, ¿sí? El viaje del héroe o la historia del héroe. Y hay que pensar cuál puede ser nuestro viaje del héroe. A veces mucha gente se queda como en la crisis, ¿no? Lamentándose porque a mí, maldita sea, pelean con Dios, con la gente, con el presidente, con la familia. Pero valdría la pena preguntarse qué hay de bueno detrás de todo esto, qué puedo sacar de bueno yo detrás de todo esto, cuál es la aventura que estoy llamado a vivir, cuáles son los miedos que estoy llamado a enfrentar en este viaje del héroe, ¿sí? Para llegar de pronto a esa cumbre de dolor y poder salir de ahí fortalecido. Algunas personas dirán, es que yo nunca voy a cambiar mi esencia, es que yo nunca voy a cambiar lo que soy, es que a mí me enseñaron cuando pequeño que... Grave error. El ser humano está llamado siempre a crecer, a adaptarse, y como dice el dicho, el que no se adapta se extingue, como los dinosaurios. El que no se adapta se extingue. Y en psicología, en terapia gestal, se habla de un tema que se llama el cambio paradójico. El cambio paradójico es que a veces tú dices, no quiero cambiar, es que yo, por ejemplo, soy introvertido y no me gustan los grupos humanos, y yo soy así, y el que me quiera, así que me quiera. Resulta que cuando lo que dice la teoría del cambio paradójico, es que cuando tú te cambias, cuando haces ese viaje del héroe, tú no cambias para volverte otra persona, tú cambias para volverte el que realmente eres. Para quitarte todas las máscaras que no eras tú y que creías que eras tú, que es el ego, llaman algunas personas, y ser el que realmente eres. Porque el árbol está destinado a ser un árbol frondoso y hermoso, pero si trata de ser una flor, por más bonita que sea la flor, se odió, se fregó. O sea, va a ser una flor, una imitación de flor, pero no va a ser una flor. Y lo mismo, si yo estoy llamado a ser río, pues es río, si estoy llamado a ser pajarito, pero si trato de ser lo que no soy, voy a hacer una mala imitación de esa otra cosa. Mi vida va a ser una farsa y voy a estar frustrado y de pronto me dicen, oye, ¿por qué no eres? No, es que yo no voy a cambiar porque así nos podemos quedar toda la vida. Bueno, errores interesantes cuando uno habla de creer en uno mismo o conocerse uno mismo, que va muy pegado. El primer error es el tema del ego. Bien, les cuento una anécdota de la vida real. Por temas laborales tenía que ir a la ciudad de Pereira y me quedé en un hotel al cual nunca volveré. Un hotel donde estaban dictando un curso de liderazgo. En el hotel. O sea, tú ibas al curso de liderazgo, No, o en el hotel estaban dando. En el hotel estaban dando el curso de liderazgo. Y entonces el hotel, fuera de que era feito, tenían ese curso de liderazgo. Y esa noche me tocaba quedarme ahí. Y yo, bueno, qué bien, liderazgo, tal, bacán, negocios, la vaina. Interesante. Pues no me dejaron dormir esa noche. Y toda la noche eran gritando, me vale huevo, no sé qué, me importa un culo, no sé qué. Y yo, pero ¿qué es esta vaina?
O sea, me importa un culo, ay, como en una fiesta, como en una rumba, me importa un culo, me vale huevo. Y yo, pero estos manes, ¿qué? A mí A mí no me vale huevo que no me dejen dormir. exacto, a mí me provocaba el aire y decir que me vale huevo, o sea, Me vale huevo Sí. su liderazgo. entonces, el equipo y todo. hay muchos cursos de liderazgo que además son carísimos porque hospedarse en un hotel, Claro. pagar los materiales, pagar los conferencistas, la comida, todo eso vale plata, eso no es gratis, el certificado, eso vale un burgo de plata. Para que lo que hagan sea inflarte el ego y me vale huevo, me importa un culo. Señor, un parte porque me importa un culo. Sí, o sea, señor, no pasa la entrevista porque es que usted tiene que ser profesional, me importa un culo, o sea, eso en la vida real no funciona. Yo pensaba, pobrecitos, los estafaron. Sí, Lo claro. Los robaron, entonces mucha gente trabaja el tema de creer en mí, lo confunden con inflar el ego. ¿Sí? Entonces creen que es inflar el ego. Y volvemos al tema, tú no necesitas de nadie, la felicidad eres tú. Gravísimo error. ¿Sí? Entonces creer en mí no es inflar mi ego, no es decir que soy el más bello, el más hermoso, el más... De pronto no lo soy. De pronto no lo soy. Soy bello, pero no el más bello. Y soy inteligente, pero no el más inteligente. Y cuando uno se empieza a creer ese cuento, pues anda fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Entonces, y el mundo, la sociedad, no te va a jugar a eso. Yo puedo creerme merecedor de las riquezas y el mundo me va a decir, baila, gáneselo. ¿Sí? Yo puedo creerme entro a una competencia de lo que sea, de atletismo, y yo puedo creerme el mejor, pero mis compañeros que van a competir conmigo me van a decir, demuéstralo, papá. Nosotros también entrenamos y también hicimos dieta y también nos hemos sacrificado y también vamos a ver quién es el mejor en la vida real. Entonces digamos que ese es un grave error, ¿no? Muchas veces pensar y confundir que creer en mí es inflar mi ego. Es inflar mi ego y hay gente que hace evidentemente el oso, ¿sí? Gente que tienen una visión errada de lo que son y terminan haciendo ese oso. ¿Sí? Tipos, ahora que Diego hablaba del culturismo, hay gente que anda así, con los brazos así Oye, abiertos. sí. Y Los no- manes andan así, miran así. Yo no porque anda así, en teoría porque anda la gente así, porque aquí hay unos músculos que si son lo suficientemente grandes, No les Hacen que baja- caminen así. no les Exacto. bajar los brazos. exacto, pero para llegar a ser así se necesitan años y años y años y el que está así pues no le interesa, pero uno ve unos manes que fofitos, flaquitos y andando así, entonces uno hacen el oso, ¿sí? O esas viejas que uno les dice, oye, ¿qué horas tienes? Y ay, se jalan el cabello, o sea, nada más te estoy preguntando qué horas son, pero la vieja en su imaginación piensa que es que uno le está yendo, entonces problemas de ego inflado, ¿sí? Problemas de ego inflado. Los que conducen un carro pequeñito y no caben en ningún lado, o sea, no sé cómo sería si conducieran un camión, ¿sí? Problemas de ego inflado. Puros problemas de ego inflado. Entonces, creer en mí no es tener un ego inflado. ¿Bien? Ese es un error. Y a veces nosotros como consejeros, como asesores, como entrenadores, como lo que sea, guías espirituales, podemos cometer ese error. No, es que tú vales mucho. Ese hombre no te merece. No. El man vale igual que tú. Pero tú verás también si le caminas a lo que... Si ese negocio es bueno para ti, es otra cosa distinta, ¿no? Nadie es más que nadie. Y todos tienen valores. La vaina es que son valores distintos. El mío puede ser la vida, el tuyo puede ser, no sé, el billete, otra cosa. Pero todos tenemos valores. Pero nadie en realidad vale más que nadie. Sí, ya son temas como de ética. Bueno, creer en mí no hay que confundirlo con la mediocridad. Es otro puntico ahí interesante. Entonces, este es como todo lo contrario. Les coloco una caricatura. Viene una persona a consulta, obesa, con mal aliento, con pecueca, con chucha, con los dientes caídos, con la ropa vieja, sucia, despelucado. Sí. Y entonces uno le dice, no, tú vales mucho, el que te quiera así que te quiera. Tú mereces a alguien que te ame por tu esencia. Paga. Vaya, bañese, cepille los dientes, hay una vaina que se llama desodorante, córtese las uñitas, empiece a trabajar en usted. En ningún momento creer en mí es ser mediocre. En ningún momento. Y a veces lo hemos confundido. ¿Sí? Creer en mí no es ser mediocre.
creer en mí es coger todo lo que está en potencia y volverlo a acción, como dirían los filósofos. ¿Sí? Yo soy líder en potencia, pero mientras yo no lo haga acción, pues va a seguir estando en potencia. ¿Sí? Yo soy millonario en potencia, pero mientras no trabaje, pues no, ¿sí? O sea, lo tengo que volver a acción. Y así con todo. Y entre la potencia y la acción, pues hay una disciplina, un trabajo. Y creer en mí es eso. Tiene que ver con eso, no con la mediocridad. Así que tú eres valioso y así no te afeites, no uses una colonia, no hagas deporte, no. Falso. Y a veces hay muchos prejuicios en torno a eso, ¿no? Entonces, si te tinturas el cabello o te mandas a poner, no sé, una prótesis dental, ay no, que es que eso es vanidad, que es que eso es pecado, que es que eso no es natural, que imagínense mucho más allá si es una operación estética o algo así, pues peor. ¿Yo? Pero entonces vuelvo al punto, ¿quién dijo que creer en ti era ser mediocre y estar feliz con lo que tienes y no aspirar a nada más? No aspirar a ser mejor, no aspirar a algo mejor, a algo mejor. Como evitar el progreso. Evitar el progreso. Entonces, para los que creemos en Dios, Dios nos dio una responsabilidad que es nuestra vida y el sueño o la idea es cuando nos muramos decir, mira Dios, lo que hice con la responsabilidad que me diste que era mi vida, con los talentos que me diste. Pero todos sabemos lo que va a pasar si llegamos con los mismos talentos. Antes nos lo van a quitar, para dárselo al que sí trabaja, al que sí produjo. Bueno. Otro error que se comete con el tema de creer en mí, que es muy similar a la autoestima, el ser individualista. Ya hablé un poquito de eso. Entonces, pensar que no necesito de nadie, que la sabiduría está en mí, entonces no necesito leer un libro, ni ir a donde alguien que sepa más que yo, ni a una conferencia, porque la sabiduría está en mí, ni necesito ir a un grupo para compartir, para crecer, para orar, porque Dios está en mí o yo soy Dios. Entonces como que el individualismo, ¿no? Yo soy solo y no necesito de nadie. Ese es otro error, ya había hablado un poquito de eso, y es muy difundido, que no necesito de nadie y yo con yo. Y vuelvo y repito, cuando uno tiene como referente, como único referente a uno mismo, pues hay una alta posibilidad de embarrarla. Yo me miro en el espejo y digo, no, Iván, estás divino, o sea, pero de pronto si me mira mi pareja o mi amigo me dice, Iván, peínate, sí, o sea, tienes una picha en el ojo. Entonces es otra visión distinta, pero uno mismo tiende a engañarse. ¿Qué otra situación con la que se confunde el creer en mí? Se confunde mucho con el placer. ¿Sí? Se confunde con muchas cosas, pero digamos que esas son las que yo vi como más evidentes. Se confunde mucho con el placer. Entonces, mucha gente piensa que creer en mí mismo es darme placer. Yo me gasto todo el salario en viejas, en licor, en comida chatarra, yo me merezco un gusto, entonces me tiré la mitad del salario en una chaqueta. O sea, ¿y eso es creer en ti? ¿Eso es tener autoestima? Inclusive, el hedonismo ha sido malinterpretado. El hedonismo es buscar placer, pero de una manera inteligente. Entonces, si yo sé que tengo que dejarme de comer, si yo sé que tengo que aguantarme las ganas de comerme este chocolatito para comerme unos minutos después una torta de chocolate, vale la pena. ¿Sí? Ese es el verdadero hedonismo. Para el hedonista es tan importante el placer que es capaz de renunciar a placeres más pequeños para poder acceder a un placer más grande. Y a veces eso se nos ha olvidado. Entonces pensamos que creer en mí y que quererme y que amarme es darme placeres efímeros que a la larga me llevan a un fracaso, a una enfermedad, a algo más grave. Entonces, creer en mí es algo más que darme un placer irracional. ¿Sí? A veces hay que renunciar a ciertos placeres pequeños para llegar a un placer un poquito más grande. Bueno, ahora sí quiero hablar de no de los errores, sino de algunas cosas que yo pienso que son importantes para creer en mí de verdad, para creer y amarme de verdad. El primero es estudiar. Pienso que estudiar es clave.
lastimosamente, como lo mencionaba Juan Manuel al principio también, vivimos en una sociedad donde muy poca gente le gusta leer, a muy poca gente le gusta escuchar una conferencia, y los que lo hacen son como bichos raros, como que tú leyendo, o sea, vas a ir a una conferencia, quedémonos viendo las novelas, o sea, entonces es como un bicho raro, ¿no? Estudiar es fundamental. Como lo mencionaba Diego también, uno cree que sabe hasta que empieza a estudiar y se da cuenta de todo lo que le hace falta, de que no sabe, se da cuenta de que no sabe. Entonces estudiar es fundamental. Que yo quiero ser un excelente negociante, pues estudia sobre negocios. Que yo quiero ser un excelente deportista, pues estudia sobre deporte. Que yo quiero ser un excelente lo que sea, pues estudia. Y ahí están los libros. Y leer no vale nada, ¿no? Prepararse, ¿no? Prepararse, formarse. Y hoy en día es tan fácil porque por internet, si a mí me da manera leer, pongo conferencias, pongo YouTube y lo puedo escuchar mientras conduzco, mientras hago oficio, mientras lo que sea. Es formarse, no descuidar esa parte intelectual. Y hay algo muy bonito que ocurre con la parte intelectual y es que en esa parte no existen barreras, por decirlo así, no existen estratos. Entonces yo me siento muy feliz porque me he preocupado por formarme y eso me permite sentarme con una persona adinerada y hablar de tú a tú, porque no tengo de qué avergonzarme. Con una persona muy estudiada, le contaba la anécdota a Diego la vez pasada que una vez en una conferencia un PhD estaba hablando tal, invitaron a la gente más importante de la empresa, y entonces el man, todo lo que preguntaba yo, levantaba la mano y empecé a conversar con él y la gente, oiga, este man es diferente, ¿sí? Entonces, ahí no hay estratos, y tú puedes empezar a hablar de tú a tú con el que sea. Crear, me encantó esta frase, alguien que decía, si tú quieres creer, hay que crear para creer en ti. Esa frase me gustó mucho, me impactó y me sirvió. Hay que crear para creer en ti. Y en estos momentos es una motivación para mí, crear. O sea, hay que crear para creer. Entonces, ejemplo, yo creo libros, publico libros. Entonces, cuando yo veo mis libros, creo en mí. Suena chistoso, pero yo creo en mí. O sea, a veces estoy así como bajoneado y yo digo, oiga, yo he publicado libros. Yo escribí esto. La gente hace poquito me escribieron de España, no, mira Iván, que bacano lo que compartes, que por qué no compartes tal tema en el canal de YouTube. Y yo, uy, qué bacano, o sea, eso me ayuda a creer en mí. Entonces creo para creer en mí. ¿Sí? Está bueno. Y cada uno puede crear lo que quiera. Voy a crear una empresa de tintos, voy a crear una empresa de lo que sea, ¿sí? Un modelo de entrenamiento, lástima que se fue Diego. Voy a crear un modelo de terapéutico, voy a crear un modelo de liderazgo, un modelo de formación, y creo, un modelo de ventas, o sea, puedo crear muchas cosas. Y cuando creo, empiezo a creer en mí mismo. Y eso es fundamental. Hay mucha gente que, cuando hablábamos del ego, hay mucha gente que no ha creado nada, pero se cree en los putos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te crees si no has creado nada? O sea, me juzgas a mí, te ríes de la gente, pones apodos, pero ¿tú qué has hecho con tu vida? Nada. O sea, hay que creer. Y hay mucha gente que tiene pobre autoestima, pero pues hay que animarlos a que crean, a que creen cosas. ¿Sí? Tú eres una pintora excelente, un ejemplo, entonces empieza a pintar, empieza a generar técnicas, deja que tu imaginación vuele, invéntate una técnica nueva de pintar, ¿sí? Sí. Y empieza a generar cosas nuevas. Y cuando la gente diga, uy, qué bacano, tú te inventaste una nueva técnica de pintar, que es pintar mientras bailo bachata, es bacano. Y tienes yo no sé cuántos seguidores de internet y tal, porque pinto mientras bailo bachata, lo estoy inventando acá. Pero cuando la persona tiene sus seguidores y tal, y sus alumnos, oye, yo también quiero aprender a pintar mientras bailo, va a empezar a creer en ella misma. ¿Sí? Entonces, yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos un talento, tenemos unas virtudes, y es ponerlas al servicio y empezar a crear con eso sin miedo. Empezar a crear. Otra manera efectiva de creer en mí mismo es favorecer relaciones saludables, relaciones poderosas, relaciones
felices. Entonces, vuelvo al ejemplo. Supongamos que yo tengo problemas de autoestima, mi terapeuta me dice, haz una lista con todas tus virtudes, repítelas, pídele a tu familia que te diga lo bonito que tienes, o sea, mil cosas. Y yo vuelvo al ejemplo, mirarme al espejo y decir, soy el más hermoso, el más bello, el más lindo, pero si yo llego a la casa y mi mujer no me saluda, mis hijos me hacen pistola, el perro me muerde. Si llego al trabajo y mis amigos me hacen bullying, me hacen calvazo, me ponen apodos, me quitan la silla cuando me voy a sentar. Si el perro no lo quiere, ya grave. Ahí sí grave, ni el perro. De ahí para allá. Ni el perro lo queda uno. Entonces, si no hay relaciones poderosas, me estoy autoengañando. Sí, me estoy autoengañando, que soy el más divino, pero ni tu mujer te quiere. Sí, o sea, entonces no. Es importantísimo para creer en mí, rodearme de gente positiva, de gente que me aprecie, de gente que así me digan cosas feas, pero con cariño y con el ánimo de hacerme crecer. ¿Sí? Tengo un amigo que siempre cuento la historia en la universidad que éramos un grupo de amigos y todos se reían de él porque tenía un aliento horrible. Y evidentemente le iba mal con las mujeres porque un aliento horrible. Entonces todo el mundo, uy, que no sé qué. En algún momento ahí me dio tanta piedra que el man llegó y yo le dije, venga, necesito hablar contigo. Y le dije, hermano, aquí estos manes me tienen emberracado porque se ríen de usted por esto. Y si yo me considero por lo menos una buena persona, y un poquito más si soy su amigo, me considero con la obligación de decírselo en su cara. Usted tiene mal aliento, hermano. No sé si sea por salud, por desaseo, no sé. Pero haga algo porque eso le está afectando. Y desde mi punto de vista, también le está afectando que le vaya mal con las chicas. Porque es que si yo soy una vieja y me va a dar un beso con esa jeta, pues yo voy a salir No, es corriendo. que ni siquiera el beso, o sea, que se acerque. No. O sea, Yo voy a salir corriendo, entonces no me sirve. No me sirve, sí. Entonces, volvemos al tema, relaciones que te hagan crecer, que te hagan, pero también desde la honestidad. ¿Pero qué pasó después? sí, ¿qué pasó? ¿Qué No, hoy en día, así. sí, hoy en día sigue siendo amigo mío, es un excelente amigo. Sí, en con su mal varios, aliento. en varios mejoró, Soy el único que se lo aguanta. mejoró su tema de aliento. Inclusive años después me lo encontré trabajando y el tema ya había superado el tema con los amigos, pero seguía sufriendo con las mujeres. Entonces que me acuerdo mucho que una vez me dijo, pero es que ¿quién se va a fijar en mí? Míreme. En esa época yo salía con una mujer muy hermosa y le dije, pues miren, yo le parezco muy bonito y miren mi mujer. Yo sí creo en mí, usted no. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces, las relaciones son fundamentales. Las relaciones son fundamentales para creer en uno. Hay que buscar gente que te haga sentir bien. Y los que te hagan sentir mal, pues mejor evitarlos. Sí. Mejor evitarlos porque... Pero es que yo lo quiero mucho, que es mi mamá, que es mi... La veo una vez al año. Sí, es mejor evitarlo. A veces hay un dicho para los terapeutas que fue de las primeras cosas que aprendí ya trabajando con esto. Y es que uno dice que hace terapia o procesos de desarrollo personal preferiblemente con familia. Eso sería el ideal. A veces sin familia, porque la familia simplemente no quiere apoyar, no está. Y a veces en contra de la familia, porque uno saca a la persona bien y la pobre persona llega a la casa y en la casa le dañan todo. Sí, porque tiene una familia loca, una familia que está loca. Entonces, suena feo. Pero a veces es la propia mamá, el propio papá, el propio hermano el que lo intoxica a uno. Entonces, pues, no se trata de pelear, pero sí de tomar una sana distancia. Una sana distancia porque te destruyen, te vuelven una nada. Y no se trata de salir peleando, ¿no? Hay que salir con amor, con agradecimiento, pero pues no acercarse a la persona que te va a hacer sentir mal. Te va a echar abajo tus planes y tus sueños y lo que tú eres. Y cada vez que veas a esa persona, pues con amor, con tranquilidad, pero ya va a ser de visita, no va a ser conviviendo con ellos todo el tiempo porque te van a hacer mucho mal. Entonces las relaciones interpersonales son fundamentales. Y volviendo al tema del grupo, pues este grupo la idea es que sea para eso, para generar relaciones interpersonales bonitas, ricas.
Sí, vamos a aprender, vamos a compartir lo que sabemos, pero para crecer, vamos a motivarnos, vamos a soñar, vamos a ser mejores. Y bueno, hay grupos que no, lastimosamente no hacen eso, que vamos a reunirnos a ver quién se emborracha primero, a ver quién toma más, a ver quién se intoxica más lentamente o más rápido, entonces no es la idea. No es la idea. Otro tema para creer en mí que me parece real, que me parece interesante y efectivo, es el de tener metas. Tener metas. Esto todo el mundo lo habla, pero pues en la práctica eso es otro cuento. Y tener metas es muy fácil uno poner en un tablero, en una agenda, mi meta es tal, o sea, pero haga la realidad. Ahí es donde está lo difícil. Sí, mi meta es bajar de peso, o subir de peso, lo que sea, o tener más plata, pero haga la realidad. Ahí es donde está el tema difícil. Y tiene que ver un poco con las anteriores. Si yo logro una meta, por pequeña que sea, voy a estar creando y voy a creer un poco más en mí. Y es más factible que yo logre una meta estando bien acompañado que mal acompañado. Es mucho más factible que yo logre alcanzar una meta estando bien o estando solo. Eso también es muy difícil poder llegar a una meta estando de llanero solitario es muy berraco. Que ese es un tema muy propio de nuestra cultura, un poco sospechamos todos de todos, ¿no? Entonces, desconfianza, un poco de egoísmo, un poco de... que también tiene que ver un poco con la mentalidad de carencia, ¿no? Entonces como que es una mentalidad de carencia donde yo siento que hay muy poco, entonces percibo que hay muy pocas oportunidades, muy poca riqueza, muy pocas opciones, y entonces la poca que veo me la quiero guardar solo para mí. Es una mentalidad de carencia, pero si de pronto yo dijera, venga, le digo a mis amigos, a mis conocidos, van a pasar cosas diferentes, y me voy a dar cuenta de que hay más riqueza de la que yo me imaginaba, hay más oportunidades de las que yo pensaba. Y la desconfianza, ¿no? Pues empiezo a desconfiar, a pensar que me van a robar mi idea, a pensar que lo que sea. Entonces, por ahí hay una creencia que dice que no le cuente a nadie lo que usted sueña porque entonces no va a triunfar. Y un filósofo hace poco escribía por ahí un meme en internet que decía, con la técnica de no contarle a nadie mis sueños, he logrado fracasar en secreto sin que nadie se dé cuenta en varias oportunidades. Entonces, realmente, o sea, no es una técnica que en la práctica no funciona mucho. ¿Te parece a ti? Yo creo que hay que... O hay que saber o bueno, con sus excepciones, sí. Tienes razón, con sus excepciones. Hay que contarla a la gente de la que estamos hablando. A la gente que te bota buena vibra, que te bota energía, que te va a decir hágale, que no sé qué. Chévere, sí. Hay que contarle a la gente que te va a motivar. Y a la gente que no, pues no. Pues es que eso ya es casi que sentido común. O sea, pues, ¿para qué le cuento a alguien que ni le interesa? Así que yo le cuento a alguien que creo que le puede interesar. O que de pronto me puede decir tú qué piensas de tal cosa que voy a hacer, porque es que también hay gente que uno le va a decir algo y le va, oye, ¿tú qué piensas? No, eso te va a ir mal, y preciso. Y uno se deja contaminar de eso y perdió. Exacto. Entonces, rodearse de gente interesante es bien clave. Y bueno, ponerse metas, dicen los filósofos y los metodólogos de investigación que cuando hay un problema muy complejo, ¿cuál es la jugada? Subdividirlo en partes más simples. Sí, entonces yo subdividirlo. Sí, eso lo dicen los filósofos, lo dicen los que les gusta la metodología de investigación. Si tengo un problema muy complejo, como hacerme rico, como ser famoso, como ser feliz, pues lo subdivido en partes, en elementos más fáciles de estudiar, de analizar, de manejar. Entonces, ¿cuál es mi meta grande? ¿Y en qué partes debo dividir esa meta? Submeticas pequeñas para poder alcanzarlas y creer más en mí. Y esas meticas pequeñas, vuelvo y repito, que son metas, me pueden ayudar a creer un poquito más en mí. Entonces, la gente dice,
volviendo al tema del deporte, es que en un mes no baje nada de peso, pero por lo menos estás viniendo al gimnasio, o sea, ya eso es... Ganancia. Sí, ya esa es una meta. No abandonó. No abandonó, por lo menos no desistió. A mí me pusieron una prueba. La prueba de los 30 días. La prueba de los 30 Pues ya días. superó los 30 días, va bien. Entonces cuando me dijo que quería entrenar, yo le dije, hágale. Pero pues cuando superes los 30 días, que es cuando la gente desfallece, hablamos. Sí. Y además que la persona que me tomó el registro, como que lo mismo, como que aplican como esa misma psicología. Nombre, edad, antecedentes médicos, no sé qué, estatura, peso. Pero si es juicioso, pues me acuerdo tanto que lo dije, pero si es juicioso, si es disciplinado, bueno, bienvenido, siga. Pero lo mismo, con absoluta desconfianza, muy poca fe, yo dije, uy, entonces debe ser que son como la frase. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Exacto. Y se aplica en A el todos. gimnasio. Muchos los llamados y bueno, y también está el tema de... Nos salimos un poco del tema, pero está chévere la conversación. Es como el niño que va a entrar al colegio, pero sí sabes, marica, ¿para qué me estoy inscribiendo? ¿Para que me enseñen? O sea, pregúnteme eso cuando esté en 11, cuando vaya a graduarme, pero La evaluación. pues me estoy inscribiendo es para aprender. Entonces, las metas y las que tú quieras, ¿sí? O sea, que mi meta es tener un jardín de flores, pues, es tu meta. O sea, la mía es diferente. Sí. Que mi meta es tener una finca donde críe cachorros bacanos. O sea, a mí no me trama para nada, pero ojalá te vaya bien. ¿Sí? Ojalá te vaya bien. O sea, cada quien puede tener sus sueños. Cada quien puede tener sus sueños. Que mi meta es saber 3 idiomas. Buenísimo. O sea, y hay que subdividirla. Por lo menos escríbete al curso y ve a estudiar. Entonces, eso te ayuda a creer mucho más en ti. Eso era lo que yo quería compartir y pues pasemos a la parte de reflexión.